resumen en imágenes. Se reanudan hoy las actividades en el complejo administrativo de Petróleos Mexicanos de manera parcial. Esto se lo digo yo porque no sé, es que se habla tan raro. A 6 días de la explosión que cobró la vida de 37 personas. Los trabajos de remoción de escombros se incrementaron en las últimas horas, así como la labor de especialistas que revisaron las condiciones de seguridad en los edificios y en los sótanos para descartar la presencia de gas, porque ahora ya sabe usted que fue el gas. Los servicios generales han sido restablecidos totalmente en los edificios A, C y D, así como en la torre de Pemex, en la torre grandota. Mientras que, y es como le digo, porque se habla un poquito raro, ¿no? Los que ocupan la torre B1 y B2 serán reasignados a otras áreas de trabajo. O sea, traducido al español, el complejo B de las torres de Petróleos Mexicanos no gozan de garantías para poder decir que tienen estabilidad estructural. En otras palabras, ¿pudo haber la explosión dañado la estructura de la torre B? Sí, por supuesto que sí. En un recorrido ofrecido a los medios de comunicación en la zona afectada, el subprocurador Alfredo Castillo explicó el curso lineal del estallido, que ese es un término, ¿no? Característico del tipo de siniestros provocados por acumulación de gas y, bueno, insistía en el tema. En ningún lugar tenemos la formación de un cráter y también en ningún otro lugar tenemos lo que podría ser una explosión focalizada, sino van a ver que el daño es muy lineal, o sea, que es totalmente horizontal y que no toca los pisos superiores. Tan es así que los plafones del lado de allá prácticamente estarían sin mayores daños. Si hubiéramos tenido nosotros una explosión por artefacto explosivo, en un punto hubiera sido clarísimo que se hubiera ido. Y todos estos vidrios, chequen cómo puede estar aquí tan dañado y no tenemos más de 10, 12 metros al edificio de la Torre Pemex y los vidrios están intactos. Yo le preguntaría a Alfredo Castillo, oye Alfredo, ¿y por qué no hay ni un solo intoxicado antes de la explosión? Ni uno. De un lugar que se supone está lleno de gas. Y que fue tan grande la explosión que hoy el edificio B está cerrado. Porque desde el punto de vista estructural no tiene la garantía de funcionar hasta que lo pongan a trabajar en caso de que esto sea posible. En Querétaro, durante la ceremonia conmemorativa del 96 aniversario de la Constitución, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que las indagatorias continuarán hasta tener plena certeza de lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. He reiterado la instrucción al Procurador General de la República de continuar las indagatorias hasta tener plena certeza de lo ocurrido el jueves 31 de enero y, en su caso, determinar las responsabilidades, que en caso de haberlas, se deba proceder. En caso de haberlas, en caso de que las haya, que acaban matando a 37 personas, yo me imagino que sí tendría que haberlas. Expertos de la UNAM que han participado en todo momento en la investigación del siniestro avalan el reporte preliminar de la PGR que apunta a la acumulación de gas como causa de la explosión, dice el rector de la Universidad, José Narro. Expertos de la UNAM han tenido acceso a toda la información, a las instalaciones, a los estudios y resultados que se han elaborado y han estado participando en todo momento cerca del procurador, cerca de los peritos y cerca de los conocedores, y no hay ninguna discrepancia entre ellos, por lo que yo he podido platicar incluso el día de ayer con algunos de ellos al respecto de lo que se informó. El Senado de la República aprobó la creación de un grupo de trabajo que dará seguimiento a las indagatorias de la explosión en las oficinas de Pemex y exhortó a reconsiderar el reinicio de actividades en el complejo sin haber determinado de dónde provino el supuesto gas que pudiera haber supuestamente provocado la tragedia, dice el senador Javier Lozano. Que no debe ser ningún trabajador
al complejo administrativo de Petróleos Mexicanos a realizar sus labores hasta que no tengamos absoluta claridad de lo que pasó. Porque no basta con decir, no fue atentado, fue un accidente. Es como ocurre en las minas subterráneas de carbón. El tema es que en las minas subterráneas de carbón sabemos perfectamente de dónde sale el gas metano, y aquí no sabemos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que es Angélica de la Peña, del PRD, considera que la explicación de las autoridades hasta ahora no deja satisfecha a la opinión pública nacional. Ninguna persona hasta ahora está satisfecha. Por desgracia, hay una cultura de no creerle a la autoridad porque quedan muchos hechos no debidamente explicados, de tal forma que va a ser muy importante el peritaje también de instancias internacionales para que en coadyuvancia con la autoridad nacional nos puedan explicar exactamente qué fue lo que aconteció. Y lo que haya sido, que no lo digan, no tienen por qué ocultarlo. Me parece que eso es muy pernicioso. Súper pernicioso. La Comisión de Energía en la Cámara de Diputados decidirá el jueves si llama a comparecer a los titulares de Pemex y de Energía para que presenten un informe sobre lo ocurrido en el complejo administrativo. Petróleos Mexicanos se va a hacer cargo de los gastos funerarios de los trabajadores de la empresa Copicosa, Conservación de Pilotes de Control S.A., Enrique Bartolomé, Gregorio Vite y Luis Ojeda. La empresa manifestó que inició trabajos el pasado 31 de enero en el sótano de la Torre B, que realiza de manera regular desde hace varios años y que consiste básicamente en quitar el óxido de la parte superior de los pilotes y realizar ajustes de estos que sirven para que los edificios bajen de acuerdo al hundimiento regional, evitando que el edificio emerja. Sus herramientas son pintura vinílica, grasa y llaves de tuercas, dijeron responsables de Copicosa ante el señalamiento de que su labor pudo haber producido la chispa detonadora del estallido. Copicosa tiene contrato desde hace 20 años con Pemex y también se encarga del mantenimiento de pilotes en la Basílica de Guadalupe y en los edificios de la PGR. Mientras tanto, el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, anunció que propondrá a la empresa que los hijos o familiares directos de quienes perdieron la vida en este percance hereden sus plazas al más puro estilo de un líder sindical. En otros temas, rechaza la Secretaría de Gobernación que el gobierno de los Estados Unidos hubiera vetado a uno de los generales nominados para ocupar la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según el rotativo The New York Times, el embajador Anthony Wayne se reunió con colaboradores cercanos del entonces presidente electo para expresar sus reservas sobre el general Moisés García Ochoa, quien era mencionado como posible sucesor del general secretario Guillermo Galván Galván. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación subraya que la designación del titular de la Sedena se realizó en pleno ejercicio de las facultades del Ejecutivo tras valorar los perfiles de los generales de división en activo. El Departamento de Estado norteamericano también rechazó la versión del diario a través del portavoz William Ostek, que dice: las decisiones sobre la selección de funcionarios mexicanos corresponden únicamente al gobierno de México, según señala este vocero del Departamento de Estado norteamericano. El mejor homenaje a la Constitución es hacer realidad los derechos consagrados que para muchos mexicanos solo quedan en papel, señala el presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia conmemorativa de la promulgación de nuestra Carta Magna. No obstante lo avanzado de nuestra Constitución, lamentablemente, y hay que reconocerlo, hay derechos que para una gran parte de los mexicanos solo existen en el papel. El gobierno de la República trabaja para hacer que la Constitución sea una práctica efectiva en la vida diaria de todos los mexicanos. En el evento, el secretario de Gobernación anunció el acuerdo para los preparativos de la celebración del centenario de la Constitución, que no tendrá presupuesto especial alguno. Este acuerdo no implica la asignación de presupuesto alguno para
el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las acciones deberán realizarse con cargo a los presupuestos autorizados por la Cámara de Diputados a cada uno de los poderes de la Unión. Lo anterior, sin perjuicio de que se utilicen los mecanismos legales y administrativos para que los presupuestos asignados puedan concurrir en las acciones que se determinen por el comité. El Consejo General del IFE retomará en su sesión de hoy el proyecto de la unidad de fiscalización que propone una multa de 129 millones de pesos a los partidos de izquierda por rebasar los topes de gastos de campaña en las pasadas elecciones presidenciales. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, demanda regresar el dictamen a la unidad de fiscalización para que subsane los errores en sus cálculos, mientras que el secretario de Finanzas del partido, Javier Garza, acusa al IFE de hacerle el trabajo al PRI para encubrir lo que el PRI sí gastó. De ninguna manera podemos admitir que se nos apliquen criterios diferenciados con el único propósito de beneficiar a uno y dañarnos a nosotros. Y ante esto, lo que responsablemente aconsejaría un criterio de racionalidad sería justamente que ese dictamen de la unidad de fiscalización se regrese, se devuelva a la unidad y se vuelva a hacer uno con criterios iguales para todos. Con el tiempo que tarde, lo que se requiera. No es un tema de contabilidad donde 1 más 1 sea 2, sino que se toman en cuenta criterios que hacen que el primer uno tenga que ver con que pensamos en que a lo mejor es 1, pero siempre no, y el segundo 1 tampoco, entonces hacen que la suma sea difícilmente 2 para unos y 2 para los otros. El IFE realizó 47 visitas de verificación a eventos del candidato Enrique Peña Nieto. Y entonces se determinó que de estos 47 eventos, los auditores dijeron que habían gastado 28 millones de pesos, porque ojo, el PRI no reportó ni un centavo. Qué complicados somos, ¿verdad? Hijo, como país somos una cosa espantosa de complicados. Fíjense que en el contexto general de las naciones, hoy y siempre en la historia, las naciones que progresan son las que se adaptan más rápidamente a los problemas, las que reconocen más rápidamente los problemas y las que atacan más rápidamente a los problemas. Y los que dicen 1 más 1, pues a lo mejor no son 2 porque quítale lo que a lo mejor es que el primer 1 a lo mejor no es 1 y el segundo 1 a lo mejor puede ser que no sea, y a lo mejor el más tampoco es más y es por o es menos. Entonces, esto no le abona la claridad, pero ojalá y las siguientes generaciones de mexicanos aprendan a decirle al pan pan y al vino vino. Hay indicios firmes para dar con los responsables de la agresión a 13 turistas españoles en Acapulco, asegura la procuradora de Guerrero, Marta Elba Garzón. El gobernador Ángel Aguirre aseguró que se castigará con todo el peso de la ley a los responsables de la violación y robo de los turistas, para lo cual ordenó intensificar pesquisas. El alcalde de Acapulco, Luis Walton, atribuyó la agresión a delincuentes comunes y de paso ofreció una disculpa pública por haber dicho que lo que pasó en Acapulco no es privativo de Acapulco, que eso pasa en todo el mundo, dijo este pobre hombre. Todo es así en Acapulco y además yo les quiero decir, esto sucede en cualquier parte del mundo, no solamente en Acapulco o en México. Es muy lamentable lo que ha sucedido, pero bueno, esto sucede en cualquier parte del mundo y también, bueno, aquí tenemos autoridades que van a ejercer todo el peso de la ley, las investigaciones para, por supuesto, detener a los responsables de estos delitos. Quiero ofrecer una sentida disculpa pública por haber dicho que los lamentables hechos que afectaron a 6 turistas españolas y sus acompañantes suceden en todo el mundo. Y claro que nos va a afectar esa situación, sí nos va a afectar. Bueno, mi querido señor Luis Walton, qué tontito es usted. Sicarios dispararon en contra de las casas de la alcaldesa de Gómez Palacio, Durango, Rocío Rebollo, y del empresario lagunero y expresidente municipal de ese ayuntamiento, Carlos Herrera, situadas en las colonias de Las Rosas, a una cuadra de distancia. En ninguno de los casos se reportaron víctimas o personas lesionadas.
En la fachada del inmueble de la funcionaria se contaron al menos 15 impactos de bala. Los pistoleros dejaron un mensaje escrito en la pared. En Chihuahua fue asesinado a tiros el jefe de la Policía Municipal de Uruachi, Rubén René Rodríguez, por sujetos que lo atacaron desde varios vehículos en marcha, mientras en el norte de la capital del estado fue hallado muerto el líder estatal de la Asociación de Bares y Cantinas, José Barca Jurado. En Ciudad Juárez, madres de mujeres desaparecidas acompañadas de agentes ministeriales encontraron restos óseos femeninos de una zona desértica del municipio de Guadalupe como parte de las caminatas que realizan en busca de sus hijas y para colocar una cruz en ese lugar donde ya han sido encontrados otros cuerpos. En Michoacán, la Procuraduría del Estado informó que ya tiene un retrato hablado del presunto asesino del alcalde interino de Nahuatzén, Wilfrido Flores. Hasta el momento, las dos líneas de investigación más obvias son las del crimen organizado y la disputa política, según dice el secretario general de gobierno de ese estado. En la garita de Otay, obviamente en Tijuana, fue descubierto otro narcotúnel en construcción fue descubierto por elementos del ejército que estaban en el lugar. Bueno, llegaron al lugar y se encontraron infraganti a 15 personas que trabajaban afanosamente en el pasadizo, el cual ya tenía 300 metros de longitud, pero no había podido llegar todavía a territorio norteamericano. Una especie como de obra inconclusa, pues. En el ámbito internacional, un fuerte sismo, 8 de magnitud Richter, desató un tsunami que dejó por lo menos 5 muertos en una zona remota de las Islas Salomón y desencadenó evacuaciones en varias islas y países del Pacífico Sur por un eventual arribo de las olas. 4 de las víctimas eran ancianos, un niño de entre 10 y 12 años. Todos vivían en 2 comunidades costeras. Algunas fuentes hablan de 2 muertos y un número indeterminado de desaparecidos y de heridos. El terremoto golpeó a las Islas Salomón el pasado mediodía y afectó principalmente a la provincia de Santa Cruz, donde el tsunami alcanzó una altura de 1 metro y destruyó varias aldeas cercanas a Lata, la capital provincial. También resultó dañada la pista de aterrizaje del aeropuerto local, lo que afectará a la llegada de ayuda humanitaria. El epicentro del sismo se localizó a 6 kilómetros de profundidad, 5 kilómetros 800 metros de profundidad, a 60 kilómetros de la isla de Lata, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Al primer movimiento telúrico le han sucedido 39 réplicas entre los 5 y los 6.6 grados de magnitud Richter. En el 2007, un sismo de 8.1 grados en Richter causó 52 muertos en las Islas Salomón, formadas por 1 millar de pequeñas islas y una población de alrededor de 500,000 de personas. Este archipiélago se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, un área de gran actividad sísmica y volcánica sacudida por unos 7,000 temblores anuales. Legisladores de los Estados Unidos presentaron un proyecto de ley bipartidista que contempla tipificar como crimen federal comprar o transferir armas a personas con antecedentes penales, cerrando con esto vacíos legales al control de armas de la legislación existente. La iniciativa endurece además las sanciones para los infractores, prevé penas hasta de 20 años para compradores al menudeo que proporcionen información falsa al momento de adquirir un arma de fuego. La propuesta bipartidista tiene el propósito de evitar que las armas lleguen a manos de criminales sin violar el derecho constitucional de la posesión de armas para los estadounidenses, que es un asunto que está contenido en la segunda enmienda. El Departamento del Tesoro norteamericano incluye al mexicano Filemón García Ayala en su lista de cabecillas del narcotráfico por su presunto vínculo con el cártel de los Zetas, así como a 2 empresas en México y 3 en los Estados Unidos. La designación contempla el embargo de sus bienes y prohíbe a entidades bajo su jurisdicción a la celebración de operaciones financieras con estos. García Ayala, quien se encuentra prófugo, es descrito por autoridades norteamericanas como
líder de una red de lavado de dinero que realiza amplias transferencias internacionales con dinero a nombre del grupo delictivo de los Zetas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se reunió a puerta cerrada con activistas pro-inmigrantes de organizaciones cívicas, sindicales y religiosas, y luego con líderes empresariales con quienes dialogó sobre la urgencia de una reforma migratoria. Tras la reunión con Obama, representantes de organizaciones hispánicas y de la defensa de inmigrantes afirmaron que una reforma migratoria debe de incluir una vía clara y real hacia la ciudadanía para los indocumentados. En el encuentro de cerca de una hora en la Casa Blanca también participó la principal central obrera local, que es la AFL-CIO, así como grupos de defensa afroamericanos y también asiáticos. La primera audiencia del Congreso de los Estados Unidos sobre una reforma migratoria puso en evidencia la resistencia entre los republicanos para apoyar una iniciativa que incluya a la legalización de 11 millones de indocumentados, la mayoría hispánicos. Aunque el consenso fue durante la sesión en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes fue casi generalizado sobre la necesidad de la reforma, la división fue evidente sobre el estatus final de los inmigrantes. La Asociación para el Trabajo Agrícola del Estado de Washington espera reclutar la próxima semana en México a unos 3,000 trabajadores temporales para ayudar a los agricultores de la entidad a recoger sus cosechas en este año. La asociación representará a unos 24 productores agrícolas de Washington en la Feria del Trabajo a efectuarse el próximo lunes en la ciudad fronteriza de Nogales, pero del lado de Arizona, en el estado, ya ve que es Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Ahí entre las dos se va a llevar a cabo la actividad, obviamente basada mucho en el lado mexicano. Los reclutados deberán de obtener una visa H-2A bajo el Programa Federal de Trabajadores Agrícolas Temporales. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos interpuso una demanda civil en contra de la firma calificadora Standard & Poor's, ahora sí, por fraude a inversionistas de bonos con respaldo hipotecario. Según la querella, Standard & Poor's adjudicó tasas crediticias infladas a los bonos hipotecarios que representaron su mal valor crediticio y con esto subestimaron riesgos. S&P engañó a sus inversionistas, incluyendo a muchas instituciones financieras aseguradas por el gobierno federal, causándoles la pérdida de miles de millones de dólares, según subraya en rueda de prensa el procurador Eric Holder. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pretende obtener por lo menos unos 5,000 millones de dólares de multas civiles a la agencia Standard & Poor's por las pérdidas causadas como resultado de calificaciones infladas de bonos hipotecarios. También la Procuradora General de California, que es Kamala Harris, demandó a Standard & Poor's por inflar deliberadamente la clasificación de empresas, lo que derivó en pérdidas para inversionistas en ese estado. Esta mujer, Kamala Harris, se unió a las demandas de las procuradurías de otros 7 estados que presentaron querellas simultáneas por los mismos motivos. Los diputados británicos, o sea, la Cámara de los Comunes, respaldan la legalización del matrimonio homosexual en la primera de varias votaciones sobre el asunto, tras un debate que ha dividido al gobernante Partido Conservador del primer ministro David Cameron. El borrador de ley que propone legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el 2014 se aprobó por 400 votos a favor y solo 175 en contra.